Hola, os voy a presentar a Nuria Oliver, que será nuestra conferenciante en el Día Meteorológico Mundial en la Agencia Estatal de Meteorología el próximo 23 de marzo de 2023. Bueno, Nuria, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y tu atención. Y ahora cuéntanos, ¿por qué elegiste formarte en ingeniería de telecomunicación? Sí, pues la verdad es que yo no sabía lo que era la ingeniería de telecomunicación. He crecido en una familia 100% de humanidades y no tenía ningún referente tecnológico cercano. Siempre desde pequeña me ha apasionado la figura del científico, la científica, el inventor o la inventora. Mis ídolos eran Leonardo da Vinci o Marie Curie. Me encantan los misterios por resolver, me encantan los problemas de lógica, los puzzles, todo esto siempre me ha gustado mucho. Entonces, cuando estaba en el instituto, elegí la rama tecnológica, pero no sabía exactamente qué estudiar. Y cuando estaba en la Semana Santa de segundo de bachillerato, pude reunirme para hablar con un amigo de mi hermano que había empezado Teleco en Madrid y que había venido a Alicante por Semana Santa. Entonces, pues me explicó en qué consistía Teleco, las posibilidades, ¿no?, de la tecnología, qué asignaturas había, también cómo era la vida en un colegio mayor en Madrid. Y recuerdo que volví de esa conversación, muy inspirada y totalmente convencida de que yo también quería hacer teleco. Y es lo que les dije a mis padres: "Ya sé lo que quiero estudiar teleco en Madrid". Y me dijeron: "¿Y eso qué es?". Digo: "Pues no estoy segura, pero, me parece apasionante". Y yo creo que esta anécdota es bonita porque ilustra el poder que tiene el conocer de primera mano en qué consisten, ¿no?, las carreras y el tener un referente cercano. Y es algo que desgraciadamente en el contexto tecnológico, por ejemplo, no tenemos con respecto a las niñas, ¿no? Y es uno de los factores que hace que cada vez menos chicas que elijan carreras técnicas, ¿no? Ingenierías y especialmente la ingeniería informática. Desde luego, si yo no hubiese hablado con este amigo de mi hermano, no creo que hubiese hecho teleco, porque yo no sabía lo que era teleco. Entonces, por eso siempre animo a las familias, a los profesores, a las profesoras, a los propios estudiantes, a que intenten hablar con personas de distintos perfiles para realmente conocer en qué consisten las diversas carreras que hay, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que hace un médico, todo el mundo sabe lo que hace un abogado, todo el mundo sabe lo que hace un profesor, una profesora, porque lo viven en su vida diaria, ¿no? Un periodista Ujú. o una periodista. Pero claro, un investigador o investigadora en inteligencia artificial como soy yo, pues probablemente no sepan lo que hacen, porque no es una profesión con la que interaccionen, ¿no?, diariamente. Ajá. ¿Y cómo das el salto al MIT, a ese Olimpo? Sí, pues cuando terminé la carrera, durante la carrera descubrí la inteligencia artificial. En Teleco hice las especializaciones que eran más cercanas a la informática y donde teníamos intersección también con la inteligencia artificial. Y mi sueño era hacer un doctorado porque quería ser investigadora. Entonces, los mejores centros de investigación en inteligencia artificial estaban en Estados Unidos y entonces pues mi sueño era poder ir a Estados Unidos a hacer un doctorado. Investigué un poco cuando estaba, yo creo que era en el último, no sé si era en quinto o en cuarto de carrera, y descubrí que había unas becas muy buenas de posgrado, que eran las becas de la Fundación Obra Social La Caixa, unas becas para financiar estudios de posgrado de hasta 2 años, es decir, estaban pensadas para máster en Estados Unidos. Y entonces, pues pensé, esta es mi salvación, es mi oportunidad para intentarlo. Y entonces solicité una de estas becas y bueno, tuve la inmensa fortuna de que me la concedieron. Las becas están supeditadas a que te acepten en las universidades americanas y tienes que hacer todo el proceso de selección como cualquier otro estudiante del mundo. Normalmente te recomiendan solicitar como mínimo 7 universidades porque obviamente las universidades que son muy buenas son muy competitivas y es muy difícil que te acepten. Pero como yo no tenía interés en irme a Estados Unidos por la experiencia de irme a Estados Unidos, pues encontré un ranking de las 7 mejores universidades en visión por ordenador, que era el área dentro de la inteligencia artificial en la que yo estaba trabajando,
y entonces solicité las 7 mejores. Y me acuerdo que los de la Caixa me dijeron: "Nuria, igual deberías cambiar de estrategia y solicitar alguna otra universidad un poco más, un poco, que no sea tan buena", pero yo pensé: si me voy es porque me merezca la pena, si no, pues voy a otro sitio de Europa". Y me acuerdo que las cartas de contestación, las recibía la Caixa y entonces cuando ya le llegaban todas llamaban a los becarios, ¿no? Entonces me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron: "Nuria, hemos recibido tus cartas y ha pasado algo muy, que sucede muy pocas veces". Y entonces yo ya pensé: "Mi estrategia ha fallado totalmente, ¿por qué pedí esas universidades? Es que soy tonta". Y entonces me dijeron que me habían aceptado en todas. Algo que evidentemente yo no me podía creer y que además me representó un grandísimo problema porque yo sentía que yo no era nadie como para rechazar a Stanford o para rechazar a Carnegie Mellon o rechazar a Caltech, ¿no? Y decía, o rechazar a Columbia. Yo decía, ¿cómo voy a decirles que no? Pero claro, no podía ir a todas y fue realmente muy duro. Pero para mí lo que más me impresionó de esa experiencia fue, por una parte, me hizo creer en lo que parece imposible, ¿no? Y me hizo creer en la meritocracia, porque yo no era absolutamente nadie, nadie de mi familia había ido a Estados Unidos a hacer ningún tipo de doctorado, no conocía a nadie, no tenía ningún tipo de contacto de nada, y el hecho de que aceptasen a una persona anónima como a mí, pues realmente me mostró que hay que intentar las cosas, ¿no? Y que si no las Exacto. intentas, no las consigues. Y luego, pues la locura de que me aceptasen en todas, pues también pensé, a veces nos autocensuramos, ¿no? Y a veces no intentamos cosas porque pensamos que no las vamos a conseguir. Y yo en ese momento fui un poco inconsciente y lo hice lo mejor que pude y pedí esas universidades. Y entonces me animó mucho luego en el futuro, ¿no? En otros momentos de mi vida a intentar las cosas, ¿no? Porque el no ya lo tienes si no lo intentas, ¿no? Y yo creo que lo más importante es, evidentemente, tienes que tener unos ciertos motivos objetivos por los que intentar algo, ¿no? Pero sobre todo, pues hacerlo lo mejor posible y siempre se aprende, ¿no? Se aprende mucho más, de hecho, de las cosas que nos salen, ¿no? Y de los errores que de los éxitos. Pero a mí en este caso, la verdad que fue una lección que me impactó mucho durante toda mi vida y que me animó mucho a intentar cosas que a lo mejor parecían imposibles. Pero ¿a qué tenemos que agradecer que estés en España? Uf. Bueno, yo creo que varios factores. En primer lugar, al headhunter que me contactó estando en Microsoft Research, ofreciéndome la posibilidad de regresar a España para crear y liderar un área entera de investigación, ¿no? Dentro de Telefónica y más de. Entonces también tengo que estar agradecida a Telefónica por haberme identificado, ¿no? Y haberme ofrecido esta oportunidad. Y también tengo que estar agradecida a mi marido, porque mi marido es alemán canadiense. Nosotros nunca pensamos que nos íbamos a marchar de Estados Unidos, aunque es curioso porque hemos tenido tantas mudanzas en nuestra vida y en una de las mudanzas me salieron un montón de papeles de cuando, de cuando yo solicité las universidades americanas, que no sabía ni Ajá, dónde estaban esos papeles, mis proposals, ¿no? de sí. solicitud. Y en los proposals yo decía que mi sueño era volver a España, que en realidad yo quería ir a Estados Unidos a aprender, pero que me gustaría volver a mi país, ¿no? Pero yo creo que es algo que como que ya se me había olvidado porque pensaba que era imposible poder volver. Y cuando surgió esta oportunidad, que parecía una oportunidad realmente diferente y disruptiva de hacer investigación de primer nivel en nuestro país, pues mi marido fue el que estuvo más animado que yo, de hecho, y tengo que agradecérselo a él porque él evidentemente no solamente apoyó la decisión, sino que fue uno de los principales impulsores de la decisión de regresar a Europa y experimentar cómo era la vida en Europa, ¿no? Y especialmente en España. Y bueno, aquí seguimos. Qué historia tan bonita, Nuria. Es como que todo está escrito, ¿no? Y de alguna manera Sí, van sí, sucediendo bueno, las la historia cosas. es aún más inverosímil quizás en el sentido de que no solamente regresé a España, sino que después de, no sé si eran 8 años en Cataluña,
Ajá. por motivos estrictamente personales, Ujú. regresamos a Alicante. Alicante. Algo que nunca en mi vida jamás pensé, ¿no?, que iba a poder hacer, y es gracias a la tecnología, y es gracias al desarrollo tecnológico que he podido regresar a Alicante, porque durante mucho tiempo he estado trabajando desde casa. Mi marido trabaja desde casa, desde que nos mudamos a Ujú. España, gracias a la tecnología, y Sí, solamente ahora sí. recientemente, desde el 2020, mi trabajo realmente, o mi trabajo principal está en Alicante con la Fundación ELIS de Alicante, ¿no? Pero Ujú. hasta ahora, el tiempo que hemos vivido en Alicante, antes del 2020, pues trabajaba yo remotamente y mi marido sigue trabajando remotamente. Nuria, como conocedora profunda de la inteligencia artificial, ¿llega a asustarte? ¿Te da miedo dónde podemos llegar? Sí, a ver, es uno de los principales motivos por los que me he lanzado a crear ELIS Alicante. Toda mi vida la he dedicado a inventar tecnología que de alguna manera nos ayudase a los humanos. Y Ujú. creo firmemente en el tecnología con inteligencia artificial, y creo firmemente en el potencial y también en la necesidad que tenemos de la inteligencia artificial para ayudarnos a abordar los grandes retos del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, esta potencialidad que tiene la inteligencia artificial para el bien social no está garantizada, porque la inteligencia artificial, am, bueno, presenta también una serie de retos sociales y retos éticos, y tiene una serie de limitaciones que realmente pueden dar lugar a consecuencias sociales muy negativas, no deseadas. Y precisamente entendiendo, por un lado, la potencialidad, pero por otro lado, los riesgos y las limitaciones, es por lo que hemos creado ELIS Alicante, que es una fundación de investigación en inteligencia artificial para el bien social, donde tanto investigamos en qué casos podemos ayudar y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y de hecho, el cambio climático y la meteorología es una de las áreas de más potencialidad, pero por Ajá. otra parte también estamos investigando cómo inventar inteligencia artificial que no viole la privacidad de las personas, que tenga garantías de no discriminación, ¿no? Y no tenga sesgos, que sea entendible, que sea transparente, que no manipule el comportamiento humano, que sea veraz. Y también estudiamos el impacto social que está teniendo la inteligencia artificial, sobre todo los algoritmos de inteligencia artificial de las redes sociales, y particularmente el impacto que tienen en las mujeres. Dime cuál es el ABC, la mínima alfabetización que deberíamos tener todos, público general. Bueno, creo que es que en el contexto de la inteligencia artificial creo que es fundamental que cualquier persona tenga efectivamente un mínimo conocimiento sobre qué es, para qué sirve, ¿no? En qué consiste, qué potencialidades tiene, pero también, ¿no?, qué riesgos tiene. Yo creo que conceptos básicos, la inteligencia artificial no son robots, Ujú. es el software realmente, ¿no? Que Ujú. hace que no solo los robots, sino la inmensa mayoría de los servicios digitales, ¿no?, que utilizamos tengan inteligencia artificial. No podríamos encontrar información en Internet sin la inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial son los que nos recomiendan películas, nos recomiendan amigos, nos recomiendan noticias, deciden por dónde vamos. Si le hablamos al móvil es porque hay inteligencia artificial en el móvil, ¿no? O si cuando sacamos la cámara del móvil para hacer una foto y sale un recuadro en las caras de las personas, ¿no? Eso es inteligencia artificial, ¿no? O los filtros de embellecimiento de Instagram, eso es inteligencia artificial. Entonces, el segundo mensaje es que la inteligencia artificial convive con nosotros hoy en día, con todos y todas, y que desde que nos despertamos hasta que nos acostamos estamos interaccionando con la inteligencia artificial de una manera invisible. El tercer mensaje es que Europa no lidera la inteligencia artificial. Hay una polarización geográfica con un liderazgo de Norteamérica y China, y una polarización institucional con un liderazgo en un oligopolio de empresas tecnológicas. Entonces, el siguiente mensaje es que la inteligencia artificial no está liderada por las universidades y los centros de investigación académicos. Y ese es Ujú. otro de los motivos por los que hemos creado ELIS Alicante, para que haya un liderazgo en estas áreas tan importantes de la inteligencia artificial en un contexto que sea neutral, que sea intelectualmente libre, ¿no?
Y eso yo creo que es otro mensaje muy importante. Y el otro mensaje es que la inteligencia artificial está en el corazón de la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y como las revoluciones anteriores está transformando profundamente todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el mercado laboral y el tejido productivo. Y por eso cualquier persona debería tener un interés incluso egoísta de aprender inteligencia Mm. artificial, porque probablemente tarde o temprano la inteligencia artificial impacte su trabajo e impacte las tareas que se realizan en su trabajo. Una curiosidad. Todo esto lo podría haber preguntado a ChatGPT y me hubiese contado lo mismo. Hombre, supongo que mi vida no creo. Eh, Mi vida no creo porque se inventa todo. A mí ChatGPT ya me ha matado 2 veces. Sí, ¿qué me dices? Sí, ¿Y eso sí, por de qué? ChatGPT no te puedes fiar. No, porque estaba leyendo un artículo en MIT Technology Review sobre las implicaciones de ChatGPT en la privacidad de las personas, porque al haber sido entrenado con todo Internet, básicamente, pues tiene la capacidad de aprender muchas cosas sobre las Sí, personas. sí, Entonces, por curiosidad, le pregunté a ver qué sabe sobre sí, mí y entonces le sí, pregunté, ¿quién es Nuria Oliver? Y entonces me sí. dijo que era una investigadora de inteligencia artificial, bla, 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 que había fallecido en ¡Uh! julio del 2019. Y ¡Uh! entonces me quedé ¿Con quién realmente en estoy shock. hablando? Y entonces le contesté, no se ha muerto, porque claro, me quedé tan en shock y entonces ya me pidió perdón. Tarara. Luego pasaron como un par de semanas y dije, a ver si lo han corregido, a ver si, porque están constantemente corrigiendo ChatGPT, Sí. por cierto, usando humanos en países en desarrollo que están infrapagados. Ajá, Ah, sí. y le volví a preguntar por mí y me volvió a decir que estaba muerta. Así que Bueno, por algún motivo ChatGPT se piensa que yo ya me he muerto. muchas gracias, Nuria. Muchas Gracias. gracias y perdona por Nada, ocupar este nada. tiempo. Gracias por tu interés y feliz fin de Nos vemos semana. Pues y ya seguimos conocéis en a Nuria contacto. Oliver, nuestra próxima conferenciante en el Día Meteorológico Mundial en la Agencia Estatal de Meteorología. Me quedo con 3 aspectos que ella destaca en su libro y que se extraen de su conversación. Asumir riesgos, no tener miedo a arriesgar, no tener miedo a errar, errar para aprender y no hay límite. El único límite es la imaginación.